tiene el respaldo de las potencias que lo sustentaban y se haya dado la revolución del 23 de enero y se haya acabado con la dictadura. Pero la pérdida de respaldo hacia la dictadura se da por haber incursionado en una actividad, no una actividad primaria petrolera, pero sí en la generación de productos petroquímicos. ¿Es posible romper con esa, no digamos maldición, con esa política de que quien intente mantener la renta petrolera al servicio del pueblo es derrocado? Que no hay ninguna maldición, eso es una palabra que ellos nos han tratado de inculcar. No, pero te lo digo, es válido. El concepto de la política de derrocar a los gobernantes que quieren mantener la renta petrolera al servicio del pueblo. Bueno, con el presidente Chávez no pudieron, el pueblo venezolano. El mismo lo volvió a decir hoy desde la caja, 11 de abril. ¿Qué es la meritocracia? La meritocracia, la que participó en el golpe y los asesores del candidato de la oposición, es un mecanismo para evitar que Venezuela se industrialice, porque en la medida que tú haces que PDVSA se aísle del entorno nacional, como las grandes potencias se han hecho por la reinversión de capital producto de sus sectores energéticos, se elimina la posibilidad de que Venezuela se industrialice, de que Venezuela se desarrolle. Entonces la propuesta de la oposición venezolana... ¿Cuál es la política petrolera de la oposición? La que está en este momento en el debate. Bueno, la del Fondo Monetario Internacional, ir hacia la privatización del sector, una privatización paulatina. Fíjate, el candidato de la oposición participó en el golpe del 11 de abril del año 2002. Ese golpe fue sobre todo contra la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos estipulaba una regalía de 33%, 33,33%, regalía más impuestos de la propia ley. Y ellos estaban cobrando 1%. Entonces, ¿contra qué fue el golpe? Contra la nueva regalía. ¿Y qué es la nueva regalía? Inversión social, las misiones, inversión productiva, generar un aparato industrial. Entonces, ¿cuál es la proposición de la oposición? Por lógica, eliminar la inversión social y eliminar la inversión productiva. ¿Con qué finalidad? Privatizar el sector. Pero fíjese, el candidato Capriles dice que no va a privatizar PDVSA, por ejemplo, sino que la va a devolver a sus funciones. Tampoco ha descrito cuáles considera que son las funciones de PDVSA. Eso es el comienzo. ¿Usted piensa que ese es el comienzo de la privatización? Eso es decir, que la va a privatizar. ¿Qué impacto tendría la privatización de PDVSA para el pueblo venezolano? Un empobrecimiento acelerado, porque lo que propone él es llevar la producción a 6 millones de barriles diarios, rompiendo la cuota OPEP, e ir desmontando todo el sistema de regalías y de impuestos. Eso lo que va a significar es un empobrecimiento como el que tuvimos durante los años 90, que comenzó con el Caracazo del año 89 y se dio durante toda la década de los 90. Sería un desastre nacional. La propuesta de la oposición es convertirnos de nuevo en un campo petrolero de los grandes países consumidores, pauperizando el nivel de vida de la población. Y usted dice que esto tendría un impacto terrible. Desastroso. Sería favorecer a las transnacionales en detrimento del pueblo venezolano. Sería empobrecer al pueblo venezolano a grados extremos para financiar el crecimiento de los países consumidores. ¿Usted diría que detrás del candidato Capriles están las transnacionales petroleras? Está el Fondo Monetario Internacional. Así de tajante. Aunque él lo niegue. Pero él no ha negado que ellos están con el Fondo Monetario Internacional, hasta se han reunido con ellos. El plan de ellos, el plan del Fondo Monetario Internacional, el plan de ellos es el del consenso de Washington, sus asesores son la antigua meritocracia. ¿Cuándo nace la meritocracia petrolera? Cuando se nacionaliza, entre comillas, el petróleo en 1976, los antiguos gerentes de las transnacionales pasan a ser los gerentes de PDVSA. Ahí ya comienza el proceso de privatización. Y recuerden, se hubiera esperado hasta 1983 y por la ley aprobada, promulgada por Medina Angarita en el año 43, todos los activos hubieran regresado sin pagar un bolívar al Estado venezolano y además vigilados por la ley de reversión del año 71. Entonces ellos lo que hicieron fue evitar que regresaran esos activos de manera ya pagos pues por toda la producción que se había dado en esos campos, y le dieron a las transnacionales $1.000 millones. Entonces evidentemente la propuesta de el candidato Capriles no tiene propuesta, sino él es el esquema a nivel mundial que tiene el Fondo Monetario Internacional, que es uno solo, que es privatización de los sectores estratégicos. ¿Usted diría que es el petróleo lo que está en juego el 7 de octubre? Lo que está en juego es el Estado-Nación venezolana, el control sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo. Es decir, somos un país independiente, construyendo un socialismo, para lo cual necesitamos convertirnos en potencia, y tenemos relaciones con la multipolaridad con todos los grandes países, bajo un esquema de preservación del medio ambiente, los objetivos históricos, o nos convertimos en una
colonia, como usted dice, un campo de pobreza, 30%, y pobreza extrema 40-50%. Y se creó la categoría de bueno, pobreza. esa es la propuesta de la oposición, está en Piojito. Fíjese, nosotros queremos retomar, le pedimos el apoyo a nuestro equipo de producción, retomar la intervención del presidente Hugo Chávez el día de hoy. Recordamos nuevamente que el Monetario Nacional estuvo en el estado Monagas, en uno de los estados que forma parte, junto con Anzoátegui y Guárico, de la faja petrolífera que forma parte de esta gira por la faja petrolífera del Orinoco. Recordamos otra parte de sus palabras al pueblo venezolano. Yo quiero que se abra ahora todo un proceso de registro, inscripción, bueno, y cancelación. Deberíamos estar todos los meses haciendo un evento, todos los meses haciendo un evento de pago de prestaciones, pues, ¿eh? Bueno, y darle prioridad a los que tienen más tiempo esperando, ¿verdad? Como este grupo alegre, bullicioso, de jóvenes, de juventud acumulada. Escuchábamos al presidente Chávez y comentábamos fuera de cámara que realmente fue un acto muy hermoso en el que la gente habrá habido reclamos laborales, no estamos al cabo de saberlo. Ahora que tantos rumores mediáticos hay sobre los reclamos laborales, no sabemos si los hubo o no, pero lo que pudimos observar las venezolanas y los venezolanos de este acto realizado el día de hoy en el estado Monagas es que había una gran alegría, sobre todo por parte de las profesoras y los profesores universitarios que recibieron por fin el pago de esa deuda con los bonos petrolinocos. Justo. ¿Una política como la de los bonos petrolinocos sería sostenible por un gobierno de la derecha? No, evidentemente que el proceso que se iniciaría con un gobierno de la derecha es la privatización del sector petrolero. Ese es el esquema por el cual se han venido dando las invasiones a nivel mundial y los acosos hacia los países con reserva. El esquema que propone el fondo es insostenible, evidentemente. Todo lo que son las misiones desaparecería. Recuérdate, Vanessa. El candidato Capriles dice que no, que las mantendría. Pero si él participó en un golpe de Estado para acabar con la ley de hidrocarburos que estipulaba la regalía de 30%, que termina dando 33,33%, por el cual se sustentan las misiones. Por ende, fue un golpe en contra de las misiones, fue un golpe contra la inversión social, fue un golpe contra la capacidad de industrialización de Venezuela. Evidentemente, el candidato Capriles significa un nuevo gobierno de Cocopellano, y de una política petrolera idéntica en un mundo donde cada vez es más aguerrido, es más fuerte, es más conflictivo la lucha por el control de las reservas petroleras, y donde Venezuela ha adquirido durante estos gobiernos del presidente Chávez una